que la sociedad busca con inquietud la belleza física, sometiéndose a todo tipo de operaciones estéticas para delinear su cuerpo y realiza dietas, pero no presta mucha atención a la belleza interior del alma que perdura siempre. Los patrones de belleza que la sociedad busca hoy se encaminan hacia una definición que muchos escuchamos en el argot popular: el hombre que tenga un cuerpo 10, robusto, atlético, que en realidad todos nos causa admiración, sea masculino o femenino, pero nos surgen estas dos preguntas. ¿Y la belleza espiritual dónde la colocamos y cómo encontrarla? ¿Vivimos para el cuerpo o vivimos para el espíritu? Hoy podemos constatar por las obras de Andrés Luis, por ejemplo, que nuestro cuerpo ha sido diseñado con mucho amor por técnicos competentes del mundo espiritual en embriología y biología en general, atendiendo a nuestras carencias morales que se plasmarán en él para ser superadas por nosotros al reencarnar, realizando nosotros grandes esfuerzos para adquirir cualidades para lograr la armonía perfecta que se equilibrará más tarde en el seno de la divinidad como espíritu inmortal que somos todos nosotros. Andrés Luis nos cuenta en el capítulo 12, preparación de experiencia de su libro Misioneros de la Luz, psicografía de Francisco Cándido Javier, la impresión que él recibió visitando el organismo de planificación de reencarnaciones relacionado estrechamente con las actividades del libro de esclarecimiento en la colonia Nuestro Hogar. Él observa a muchos hermanos llevando en sus manos reducidos rollos semejantes a pergaminos terrestres que son mapas de formas orgánicas, o sea, cuerpos físicos, elaborados por orientadores especializados en conocimientos biológicos de la existencia terrestre, viendo en luminosos pedestales dos figuras de cuerpo masculino y femenino, bellos su perfección anatómica, que por medio de disposiciones eléctricas palpitaban vida y calor, mostrando expresiones luminosas, al igual que hombres y mujeres más evolucionados de la esfera carnal. La doctrina espírita es una filosofía de vida integral, eso ya lo sabemos. Y yo amplío esto con estas palabras de Manuel Filomeno de Miranda, de su libro En las fronteras de la locura, cuando dice: la doctrina espírita es una doctrina libertadora de conciencia y esclarecedora de los enigmas humanos. Abarca todos los aspectos del ser humano que necesita saber. Nos advierte también sobre la importancia de cuidar el cuerpo físico, que es la expresión del espíritu. Pero la gran mayoría de las personas desconocen eso y no aceptan como la primera realidad de nuestra vida, que somos un espíritu inmortal, encarnado con responsabilidad. Y tenemos entonces en el libro del Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 17, ítem 11, cuidar el cuerpo y el espíritu, que nos dice así: la necesidad de cuidar el cuerpo, que según las alternativas de salud y enfermedad, influyen de una manera muy importante sobre el alma, cautiva de la carne. Para que esta prisionera viva se divierta y conciba aún las ilusiones de la libertad, el cuerpo debe estar sano, dispuesto y vigoroso. El espiritismo viene en ayuda de los investigadores para demostrarles las relaciones que existen entre el cuerpo y el alma, diciendo que, puesto que son necesarios uno al otro, es preciso cuidar a ambos. Amad vuestra alma, pero cuidad también el cuerpo, instrumento del alma. Desconocer las necesidades que están indicadas por la propia naturaleza es reconocer la ley de Dios. Entonces, nosotros podemos decir con toda claridad que somos responsables de todo lo que hacemos con el cuerpo. Tampoco podemos eliminarlo, mermarlo mediante excesos o vicios, sin sufrir sus correspondientes consecuencias en la vida actual o más tarde sufrirlas en las próximas vidas. De ahí que renacemos con dolencias en nuestro cuerpo, que en la generalidad de las ocasiones decimos despiadadamente: qué injusto es Dios. He nacido con estas deficiencias físicas, pero no merezco esto. Pero sería muy bonito que todos comprendiéramos, antes de emitir semejante blasfemia, que Dios es todo amor. Que nacer con ciertas deficiencias orgánicas es debido a nuestra imprudencia y al mal uso de nuestro libre albedrío. Que si hemos nacido así,
es para que aprendamos a valorar la vida, educándonos en la disciplina y el equilibrio. Todo aquello que nos acorta la vida en la tierra por debajo del plazo programado en nuestra reencarnación es una forma de suicidio, muchas veces inconscientes. Menos violenta, por supuesto, pero con el mismo resultado, la desencarnación antes de tiempo. ¿Cuántas pruebas habremos perdido? ¿Cuántas oportunidades de elevación y de asistencia desvanecidas? ¿Cuántas experiencias retrasadas, futuras reencarnaciones por no haber cuidado lo suficiente el cuerpo físico? Traemos para nuestra reflexión un ejemplo que lo encontramos en la tercera parte del libro Memorias de un suicida titulado La ciudad universitaria, dictado por el espíritu Camilo Castelo Branco, con la psicografía de la medium brasileña ya desencarnada Ivonne Amaral Pereira. En el capítulo 4, el hombre viejo hace referencia al compositor y virtuoso pianista polaco Federico Chopin, considerado en la parte espiritual como suicida por su falta de atención respecto a la salud de su cuerpo, en su última existencia desencarnando a los 39 años de edad. Vamos a dar algunos detalles de su última existencia. Al aproximarse el invierno de 1838, su salud se había resentido y su médico le aconsejó el clima saludable de las Islas Baleares para mejorarse. Fue en esta tierra española que se confirmó el diagnóstico de su enfermedad. El joven músico había contraído la tuberculosis. Fue en esta pintoresca isla donde compuso la mayor parte de sus 24 preludios, opus 28, desencarnando el 17 de octubre de 1849 en París. Volviendo al tema de la alimentación, podemos decir que hoy contamos con multitud de pruebas científicas que demuestran que la alimentación interviene decisivamente en el desarrollo o inicio de muchas de las enfermedades comunes. El desarrollo imparable del progreso, sumado a la ambición desmedida del ser humano, nos sitúa en la biotecnología, que tiene ventajas y desventajas, tanto para el medio como para el ser humano, que en las manos de los que manipulan el material genético, para el enriquecimiento económico a gran escala, ha traído problemas serios de salud. El espíritu de Juana de Ángeles, en su libro Días Gloriosos, psicografía de Nivaldo Franco, en el capítulo Los eugénicos perturbadores, dice: las experiencias pueden tener éxito entre vegetales y otros animales para el perfeccionamiento de la calidad, aplicando métodos eugénicos de preservación y cambio de forma, de resistencias a las plagas, de desarrollo muscular y aumento de peso, pero muy en boga, ahora muy en boga, pero no se puede prever ni aquilatar los perjuicios que la indiscriminada utilización de hormonas, principalmente en las aves y también en otros animales, trae a la salud humana. La desordenada búsqueda de mejoramiento de los seres vivos para el mercado de ofertas ha presentado problemas que permanecen ignorados por el gran público, pero que terminan afectando el comportamiento y la armonía global del organismo. Así decía ella. Entonces, todos nosotros conocemos que existe la pirámide de los alimentos sanos y debemos de aprender a seguirla por nuestro bien. ¿Alguna vez se preguntaron ustedes cómo sería la alimentación, por ejemplo, de León Denis? Pues gracias a Claire Bumar, que fue su secretaria personal en sus últimos años de vida, hasta el día de su desencarnación, ella cuenta en su libro León Denis de la Intimidad, en el primer capítulo, El hombre y su casa, que su alimentación consistía en legumbres, huevos y derivados de la leche. Comía poca carne, bebía agua y apreciaba una taza de buen café como la mayoría de todos los intelectuales. Pasando a la actualidad, la Organización Mundial de la Salud, en su apartado Temas de Salud, Nutrición, Obesidad y Sobrepeso, con una nota descriptiva número 311, con fecha de mayo del 2012, muestra los siguientes datos y cifras. Desde 1980, la obesidad se ha más que doblado en todo el mundo. En 2008, 1.400 millones de adultos de 20 y más años tenían sobrepeso. Dentro de este grupo, más de 12 millones
de hombres y cerca de 300 millones de mujeres eran obesos. El 65% de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad se cobran más vidas de personas que la insuficiencia ponderal. La insuficiencia ponderal es un término que se refiere a estar por debajo del peso que se considera saludable, que es un índice de masa corporal de 18,5, que es lo que considera la Organización Mundial de la Salud. En el 2010, alrededor de 40 millones de niños menores de 5 años tenían sobrepeso. Hoy, por ejemplo, en el noticiero de la tarde aquí en España, escuchamos la noticia de que más del 60% de la población en España está en obesidad. Bueno, entonces, viendo estos datos, no es de extrañar que existan personas de todas las edades, como la que presentamos en estas imágenes, con problemas serios de salud. Son hermanos nuestros que sufren mucho al verse así. La verdad que cuando vemos personas así, debe ser muy triste, ¿no? Y nosotros, digamos así, Dios mío, ¿cómo pueden sentirse estas personas atrapadas en un cuerpo casi inmóvil? Sin embargo, es un gran problema, muy serio además. También tenemos otra cara opuesta que da un giro de 180 grados, que son las que presentan la anorexia nerviosa, debido al trastorno de la alimentación caracterizado por profunda distorsión de la imagen corporal con una búsqueda incansable de la y de la delgadez que frecuentemente lleva a la persona a la inanición. Teniendo en cuenta nuestra condición espiritual inmortal, que registra las existencias vividas en el perispíritu, podríamos encontrar en el espiritismo tres aspectos que pueden ser enumerados en la aclaración etiológica y fisiopatológica de esta afección. Primero, los complejos adquiridos en vidas pasadas y no solo en la infancia. Segundo, las densas energías almacenadas en el perispíritu envoltorio energético del alma que la une a la estructura corpórea que la desestructuran. Y tercero, las influencias espirituales obsesivas, tanto de carácter fortuito como de carácter pretérito. Encontramos en la actualidad varias tendencias sobre la forma de alimentar. Unos se cuidan y comen de todo, devorando carnes sin medida, los llamados carnívoros, pero otros se convierten en semi-vegetarianos y otros en vegetarianos. Y entre la gama de los vegetarianos tenemos los ovo-vegetarianos, los lacto-vegetarianos, ovo-lacto vegetarianos, los veganos, los frugívoros, los frugívoros. En la actualidad tenemos una nueva tendencia llamada la cocina energética, en la que además de contemplar recetas saludables, se tiene en cuenta la energía de los alimentos y los efectos de estos en nuestro cuerpo físico, emocional y mental, existiendo un efecto curativo en la cocina. Una de las representantes de esta nueva cocina es Montse Bradford, una barcelonesa de nacimiento y con muchos años de experiencia en Inglaterra, donde ha fundado y dirigido varias escuelas de cocina. Montse se ha formado con destacados profesores del ámbito de la alimentación energética en Europa, Estados Unidos y Japón. Experta en nutrición natural y energética, también es diplomada en terapia emocional y psicología transpersonal y conoce el arte de la sanación vibracional. No es nuestro interés aquí con esta charla convencer a nadie de cómo debe alimentarse, ¿no? Solo hacemos reflexiones generales sobre este tema. Pues en nuestra opinión, este es un asunto muy personal que cada uno debe valorar y decidir. Tomar una dirección u otra requiere madurez espiritual del individuo, donde juega un papel importante el conocimiento de las leyes espirituales, concretamente el espiritismo. Al conocer que todo es evolución, la forma de alimentarnos no puede quedar rezagada y eclipsada en los tiempos, sabiendo ya que estamos adentrándonos cada vez más
en ese nuevo ciclo del mundo de regeneración, donde la ley de la armonía universal nos somete al cambio inevitable en todas las direcciones. ¿Qué nos dice el libro de los espíritus con respecto a este tema tan discutido y delicado de la alimentación? Tenemos la pregunta 723 que dice así: ¿la alimentación animal es contraria en el hombre a la ley natural? Y los espíritus respondieron a Kardec: en vuestra constitución física, la carne alimenta la carne, pues de otra manera el hombre se debilita. La ley de conservación da al hombre el deber de mantener sus fuerzas y su salud para cumplir con la ley del trabajo. Debe pues alimentarse según exija su organización. No obstante, y hago una reflexión personal, todos reconocemos hoy que en nuestra búsqueda del mejoramiento integral, alimentarnos de una forma ética, más espiritualizada, más sana, es una realidad en muchas personas. Y la investigación científica nos ha llevado a encontrar alternativas que nos ofrece el mundo vegetal, donde hallamos proteínas suficientes para nuestra supervivencia del cuerpo material. Yo traigo una observación aquí para ustedes de nuestro chico Javier, que en el año 1972, en el programa Pinga Fogo, yo para la televisión brasileña, y dio una entrevista donde él fue interrogado sobre el uso de la carne en la alimentación. Yo he hecho una transcripción fiel de sus palabras y dice así: esta cuestión es muy antigua en el mundo espiritualista. Nosotros nos hemos apropiado de los cuerpos compulsoriamente de los animales hace muchos milenios. Nuestro cuerpo espiritual está condicionado en la gran mayoría de nosotros a la absorción de las proteínas del reino animal. Entonces, si nosotros estamos aún subordinados a la necesidad de valores proteicos que recibimos de la carne, no debemos entrar en regímenes vegetarianos de un día para otro sin educar nuestro organismo. Tal parece que precisamos considerar un problema de salud o ver médico amigo que nos pueda aconsejar en cuanto al problema de nuestra alimentación, para que nuestro problema de nutrición sea resuelto con armonía y seguridad, para no caer en la pérdida de memoria y en determinados desastres orgánicos por falta de valores proteicos intensivos en nuestro campo celular. Vamos a pensar en esto. Si muchos de nosotros precisamos aún de la alimentación con base en la carne, entonces esa alimentación tiene para nosotros un valor terapéutico. Eso parece una racionalización en psiquiatría. Parece que nosotros estamos creando una disculpa para comer la carne, mas no es esto. La mayoría de nosotros aún necesita de la carne y para dispensar ese tipo de concursos de los animales precisamos tiempo. Para que nuestra reencarnación pueda producir los valores a los que somos llamados, pues todos somos llamados a producir algo de bien y precisamos salud, vida saludable y vida robusta. El libro consolador del Espíritu Emmanuel, también psicografiado por Chico, nos presenta la pregunta 129 que dice: ¿es un error el hecho de que el hombre se alimente con la carne de los irracionales? Y él contestó: la ingestión de vísceras de animales constituye un error de muy grandes consecuencias, del cual han derivado numerosos vicios de la nutrición humana. Semejante situación es deplorable, inclusive porque si el estado de materialidad del ser humano exige la cooperación de determinadas vitaminas, esos valores nutritivos pueden hallarse en productos de origen vegetal sin que sean necesarios en absoluto los mataderos y frigoríficos. Ahora bien, Emmanuel más adelante aclara de una forma muy sutil, bajo la óptica de la caridad, el equilibrio y el razonamiento, lo siguiente. Él sigue diciendo así: pero debemos tomar en cuenta la maquinaria económica del interés y de la armonía colectiva, dentro de la cual los obreros ganan su pan de cada día. Los engranajes de esa maquinaria no pueden ser destruidos de la noche a la mañana, sin que surjan graves peligros. Y seguidamente, Emmanuel nos da
el siguiente consejo para que no nos perdamos en contradicciones. Y él concluye esta respuesta a esta pregunta así: consolémonos con la visión del porvenir, y es justo que entre tanto trabajemos con dedicación por el advenimiento de los tiempos nuevos en que los hombres de la tierra podrán dejar de alimentarse por los despojos sangrientos de los hermanos inferiores. Anderson registra una interesante reflexión del mentor Alejandro en el capítulo 4, Vampirismo, del libro Misionero de la Luz, cuando dice: sin amor para con nuestros inferiores no podemos tener protección de nuestros superiores. Sin respeto hacia los demás no podemos lograr el respeto ajeno. Si hemos sido vampiros insaciables de los seres frágiles que nos rodean en nuestro círculo terreno, abusando de nuestro poder racional ante la flaqueza de la inteligencia de ellos, es natural que por fuerza de la animalidad de ellos conservan veladamente, caigan sobre la mayoría de las personas situaciones enfermizas generadas por el vampirismo de las entidades afines a la esfera invisible. En todos los sectores de la creación, Dios nuestro Padre ubicó a los superiores y a los inferiores para cumplir con el esfuerzo de la evolución a través de la colaboración y del amor, de la administración y la obediencia. Es muy interesante esta parte de que mentor Alejandro destaca Andrés Luis, porque nosotros siempre estamos pidiendo al mundo espiritual que nos auxilie, a nuestros mentores. Sin embargo, no olvidamos de nuestros hermanos inferiores, y entonces es algo que nosotros debemos de ir sopesando y también ir madurando en nuestra mente para ser justos para todos. Dice también así que en el libro de nuestro hogar nos trae una reflexión profunda sobre la educación nutritiva, consciente para nuestra evolución. En el capítulo 9, el problema de la alimentación, cuenta la lucha con extremas dificultades que hubo en una época para adaptar a los habitantes de esa colonia a las leyes de la simplicidad. Muchos recién llegados allí duplican sus exigencias queriendo mesas abundantes y bebidas excitantes, evocando los viejos vicios terrestres. ¿Cómo se resolvió esa situación? Veamos. El gobernador pidió la colaboración de 200 instructores de esferas más elevadas para suministrarles nuevos conocimientos sobre la ciencia de la respiración y de la absorción de principios vitales de la atmósfera para educar sus hábitos nutritivos. Hubo protestas públicas, se produjeron peligrosos días en el antiguo departamento de regeneración, hubo peligrosos asaltos de oscuras multitudes del umbral intentando invadir la ciudad para intercambios clandestinos como consecuencia de los vicios de la alimentación. Algunos colaboradores técnicos eran contrarios a esa medida, alegando que la ciudad era de transición y que no era posible quitar inmediatamente a los desencarnados mediante exigencias de ese tenor, sin graves peligros para sus organizaciones espirituales. Todo este revuelo duró 30 años consecutivos. El gobernador amorosamente los invitaba a reuniones exponiendo paternalmente los proyectos y finalidades del régimen, destacando la superioridad de los métodos de espiritualización por más de 6 meses. Los servicios de alimentación fueron reducidos a la inhalación de principios vitales de la atmósfera a través de la respiración, agua mezclada con elementos solares, eléctricos y magnéticos. La ciudad finalmente volvió a la normalidad, se redujo la expresión física y surgió un maravilloso coeficiente de espiritualidad. Entonces, nosotros podemos reflexionar, si eso pasó en la colonia espiritual, en nuestro hogar, ¿qué pasaría aquí si nosotros intentamos quitar los mataderos y no darle carne a nuestro pueblo? Fuera un desastre tremendo esto. Entonces vamos a ir diciendo que si meditamos un poquito sobre este relato que hemos presentado, sabiendo que nuestro verdadero estado de vivir es en el mundo espiritual y que estamos de paso por aquí de forma fugaz,
¿No sería más razonable ir pensando sin dañar nuestra salud y siempre respetando nuestro cuerpo, acercarnos a la adaptación poco a poco de nuevos hábitos de alimentación que nos facilitarán la armonía al regresar a nuestra verdadera morada? Yo creo que es algo que nosotros tenemos que ir madurando poco a poco, sabiendo que si vivimos más allá de aquí, nos corresponde evolucionar, como lo hacemos siempre, buscando esa mejor forma de alimentarnos para que no sea tan brusco ese cambio cuando volvemos a nuestra patria espiritual. Hay otro asunto importante para todos nosotros, estudiosos de la doctrina espírita. Una vez que vamos entendiendo nuestra responsabilidad al someternos al trabajo dedicado de la mediunidad, que mucho nos gusta, no podemos olvidar que la alimentación juega un papel importante y decisivo de equilibrio y meditación permanente para ser instrumentos idóneos en manos de los espíritus que nos dirigen, aconsejan y esperan siempre de nosotros la mejor colaboración en la autodisciplina. El capítulo 3, el desarrollo mediúnico del libro Misioneros de la Luz, que Andrés Luis también hizo grafiado por Chico. Él nos cuenta que fue invitado por Alejandro para que observara algunas demostraciones de desarrollo mediúnico, concretamente en la psicografía Un Grupo Espírita. Ahí encontramos el ejemplo de una amiga desviada de los excesos de la alimentación, observando que todas sus glándulas y centros nerviosos trabajaban para atender las exigencias del sistema digestivo. Descuidada de sí misma, cayó en la glotonería crasa, convirtiéndose en presa de seres de baja condición. Otro ejemplo que nos ofrece Andrés aquí en el libro es de un caballero de edad madura con tendencia a ingerir regularmente alcohol, intoxicando todo su aparato gastrointestinal, provocando desastres en todo su organismo, desestabilizando todos los centros de fuerzas vitales. Entonces, podemos pensar que con esta actitud de nosotros estamos en el camino correcto para educar la mediunidad a la que nos hemos comprometido antes de reencarnar. Tenemos que pensar en esto para ser justos y estar equilibrados en nuestro trabajo, aquel que hemos comprometido. La siguiente reflexión sobre la mediunidad la traemos del libro Los Mensajeros Espirituales, también de Andrés Luis, en el capítulo 5, oyendo instrucciones, y 6, advertencias profundas. Ahí vamos a encontrar el discurso de Telésforo sobre los fracasos de la mediunidad, abordando muchos aspectos. Solamente voy a citar 3 frases importantes, o las que más me llamó la atención. Centenares de compañeros parten de aquí anualmente uniendo necesidades de rescate al servicio reductor, pero todavía no hemos conseguido los resultados deseados. La segunda, la causa general de los desastres mediúnicos es la ausencia de la noción de la responsabilidad y del recuerdo del deber a cumplir. La tercera, el Señor renueva diariamente nuestras bendiciones, nuestras benditas oportunidades de trabajo para alcanzar los resultados preciosos. Es imprescindible que seamos seguidores de la renuncia a lo inferior. Siguiendo la línea de la alimentación que vamos teniendo en este trabajo, en el capítulo 4, Vampirismo de Misioneros de la Luz, Alejandro hace una reflexión importante. Y dice así: cabe reconocer que nosotros mismos, en todo el curso de la experiencia terrena, hemos sido campeones de la dureza y la perversidad contra nuestras propias fuerzas vitales. Entre los abusos del sexo y de la alimentación desde los años más tiernos, no hacíamos otra cosa que desarrollar las tendencias inferiores, cristalizando hábitos malignos. Somos conscientes que el mundo espiritual y el material se entrelazan en todas nuestras actividades, y al sentarnos a la mesa a ingerir nuestros alimentos para el sustento del cuerpo, la compañía de espíritus nos relata el capítulo 11, intercesión también de este libro Misioneros de la Luz. Es muy normal
Observa Andrés Luis lo siguiente, un cuadro familiar doloroso donde están sentados a la mesa de comer una viuda, 3 hijos y un matrimonio de ancianos, acompañándole seis entidades envueltas en círculos oscuros, como si estuviesen alimentándose por absorción. Andrés Luis, al ver eso, exclamó: ¡Oh, Dios mío! ¿Será posible desencarnados a la mesa? Alejandro, con toda tranquilidad, les puso lo siguiente: los que desencarnan en condiciones de excesivo apego a quienes dejan en la tierra, casi siempre se mantienen ligados a su casa, a sus problemas hogareños y a los fluidos vitales de la familia. Se alimentan con los integrantes del núcleo familiar y duermen en sus mismos aposentos, donde se desligaron del cuerpo físico. Sabemos de la certeza de que las almas se reúnen obedeciendo las tendencias que les son críticas de las circunstancias de que cada espíritu tiene la compañía que prefiere. La mesa familiar es siempre un receptáculo de influencias de naturaleza invisible. Llegado a este punto, me remito a otro pensamiento del espíritu Manuel Filomeno de Miranda. Estamos sumergidos en un océano de vida, en el cuerpo o fuera de él, cada cual prosiguiendo como es y sintonizando con quien se afina. Alejandro comenta al final de esta forma, más adelante, algo muy interesante, invitándonos a ampliar el concepto de alimentación para irlo espiritualizando cuando lo dice. El propio hombre encarnado recibe más del 70% de la alimentación común a través de principios atmosféricos captados por los conductos respiratorios. Para ir concluido nuestro trabajo de hoy, hacemos nuestra reflexión sobre el tema. Para educarnos en la alimentación y apreciar nuestro cuerpo físico, que es una máquina perfecta, necesitamos amarnos mucho y amar a nuestros hermanos inferiores, expresión de madurez espiritual que requiere tiempo, reflexión y meditación. Cuidemos nuestras áreas de la mesa, nuestra armonía será más integral. Muchas gracias a todos